Yo era católico y conocí al Señor a los 17 años. Y después de entender lo que dice la Biblia acerca del Evangelio, entendí que la Iglesia Católica tiene una teología muy diferente. El bautismo en la Iglesia Católica se entiende como que limpia el pecado original de Adán, y entonces de ese momento en adelante tú tienes que obrar para mantener la gracia y hacer la penitencia en la confesión. Ese es uno de los sacramentos de la Iglesia Católica. Por eso es que si uno muere por la Iglesia Católica y la teología, uno tiene que confesar sus pecados, y si no los ha confesado antes de morir, uno va para el purgatorio. Y cuando nosotros leemos la Biblia, entendemos que no hay ningún lugar que se llama purgatorio, y lo que requiere Dios de nosotros no es la penitencia como enseña la Iglesia Católica, pero el arrepentimiento. Y las buenas nuevas del Evangelio es que Jesús ha cumplido todo lo que requiere Dios de nosotros, la vida perfecta en obediencia y la penalidad de muerte que requiere el pecado. Y por fe en Cristo recibimos la vida de perfección de Jesús y también el pago de muerte por los pecados, y estamos justificados al frente de Dios. El bautismo es identificarnos con Jesucristo. El arrepentimiento y fe nos ayuda a entender el concepto de conversión, pero el bautismo es nosotros públicamente identificando con Jesucristo. Ahora, un bebé no puede hacer eso. Así que hay muchas personas que pasan por aguas, pero nada más que pasar por agua no es ser bautizado. Ser bautizado es una decisión conscientemente que yo estoy con Cristo. Y por esa razón yo no llamo bautismo muchas de las experiencias que hemos tenido en agua. Por ejemplo, yo como católico fui bautizado como infante, pero nada más que me tiraron un poquito de agua por encima de la cabeza. Eso no es el bautismo. El bautismo vemos en Romanos 6 y en 1 de Pedro, que es identificar con Jesús en su vida, en su muerte y en su resurrección para una vida nueva. El Señor dejó a su iglesia dos ordenanzas. Una fue el bautismo, la otra fue la Santa Cena, lo que comúnmente en la religión de Roma o la creencia de Roma es llamada o conocida como la comunión. Entonces, cuando Cristo nos dejó su último mandato, lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión, Él dijo lo siguiente: id por todo el mundo y hacer discípulos y bautizarlos. De manera que cuando esa persona pone su fe, su confianza en Cristo como Señor y Salvador, entonces ahí comienza su vida discipular. Entonces, esa vida discipular le da entrada para poder disfrutar de algunos de los beneficios de ser parte de la familia de Dios. Y uno de los beneficios principales justamente poder entrar en intimidad con sus hermanos a una cena que recuerda lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y a través de toda su vida y luego en su resurrección. Y la misma comunión o Santa Cena apunta a esa venida que Cristo prometió que tendría lugar en el futuro, donde nosotros volveremos a tomar del fruto de la vid, como Él mismo le dijo a sus discípulos. Entonces, lo que entendemos es que para una persona llegar a ser discípulo, y es el discípulo que tiene el derecho de participar en la cena, él necesita de manera voluntaria, consciente, con entendimiento, poner su confianza en la persona de Jesús, habiendo entendido que Jesús murió por sus pecados, que vivió en conformidad con la ley de Dios, y habiendo vivido de esa manera, entonces fue y murió en la cruz por sus pecados y que resucitó al tercer día. Y ahora él, con ese entendimiento, desea entregar su vida al Señor para que él pueda ejercer ese señorío que ya lo tiene, pero que lo pueda ejercer en su vida. Entonces ese es un discípulo. Ese discípulo ahora quiere, como Juan explicaba, identificarse con su Señor. Y la manera pública de identificarse con su Señor es justamente a través de las aguas del bautismo.
Y cuando un niño pasa por estas aguas, él no tenía conciencia de Cristo, de su salvación, de su necesidad de perdón de pecados. De manera que realmente eso fue hecho por los padres, que cumplió ciertos requisitos dentro de lo que esa iglesia recomienda o requiere, pero no conforme a lo que la Biblia ha establecido. Y por eso creemos que todo el mundo que haya experimentado ese bautismo como niño en la iglesia de Roma, como yo frecuentemente le llamo, debiera entonces, después de llegar a creer en Cristo Jesús, experimentar el bautismo del cual nosotros hablamos por inmersión, porque fue la manera como la Biblia nos enseñó. Como bautista, esa es mi tradición y de Miguel también, pero como bautista, no es nada más que el bautismo fue católico, es que el bautismo es una ordenanza para los creyentes. Por ejemplo, si alguien en la iglesia de nosotros se ha bautizado a los 5 o 8 años y entonces a los 17 encuentra que no era creyente verdaderamente, pero conoció al Señor por primera vez como Señor y Salvador a los 17 años, entonces le decimos, esa primera vez que se bautizó no fue un bautismo, así que no has experimentado el bautismo cristiano como lo explica Jesús, así que le ayudamos a entender que tiene que ser bautizado por primera vez. Así que por la tradición de nosotros como bautistas, sabemos que hay otros presbiterianos y anglicanos que tienen otra teología del bautismo, pero para nosotros creemos que uno viene a creer primero y después la respuesta es públicamente el bautismo. Y si quieres conocer más, y yo creo que debes conocer más, entonces aquí debajo encontrarás más recursos que puedes visitar donde tú podrás ser mejor instruido. Y si quieren entender más de este tema y de otros temas también que tratamos, los invitamos a suscribir a este canal YouTube.